Eh, Precioso es poder cantarle al Señor, aprender de Él y tomar este tiempo para poder meditar en su palabra y aprender de su palabra. Vamos a, vamos a regresar a Efesios. Estamos haciendo un buen progreso en Efesios después de hoy, Dios mediante. Ya solo nos va a hacer falta el capítulo 6 de Efesios para terminarlo. Estamos en la sección de la parte práctica del libro de Efesios. Estamos en la sección en la cual el apóstol Pablo nos comienza a dar una serie de enseñanzas de cómo debemos de caminar los creyentes. Es algo muy práctico, cómo debemos de vivir nuestra vida, cómo debemos de tener nuestra familia, cómo debe ser nuestra santidad, cómo debe ser nuestro andar, nuestro hablar, cómo debemos de ser llenos del Espíritu Santo. Y justo en la porción que hemos estado estudiando, en el versículo 22 en adelante del capítulo 5, justo en la idea o en el pensamiento que el apóstol Pablo está desarrollando es, ok, somos llenos del Espíritu Santo. Así es como se demuestra la vida llena del Espíritu Santo. Se demuestra con la familia, se demuestra con las personas que más nos conocen, se demuestra en los vínculos más sagrados y más cercanos que el Señor ha establecido. Ya que es fácil, decíamos, ser santos, es fácil ser cristiano delante de todos, pero es difícil mantenerse muy cristiano en la casa cuando hay situaciones, cuando está el día a día, cuando se presentan problemas. Entonces, la idea que el pasaje viene desarrollando es exactamente esa. Cómo los cristianos, a través de nuestras relaciones más íntimas, mostramos esa llenura espiritual, cómo mostramos que somos controlados por el Espíritu Santo de Dios. Y entonces, si leen conmigo ahí, lo que hemos estado estudiando desde el versículo 22 en adelante del capítulo 5, comienza él diciendo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. La instrucción del versículo 22 al 24, entonces, como lo estudiamos, fue para las esposas. A partir del versículo 25, que es el tema y es lo que hemos estado estudiando, ahora va a tratar con los maridos. Versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. De esta misma forma, entonces, también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de un cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo.
Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Por el contrario, criarlos en la disciplina y a través de la amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como el Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para él no hay acepción de personas. Oramos. Padre, damos gracias por tu palabra, damos gracias por lo que enseña. Señor, oramos porque al ser expuestos a tu palabra, al entender lo que ella quiso decir, la forma en que el apóstol Pablo estaba guiando a los hermanos de Éfeso a que pudieran comprobar y mostrar cómo sus vidas eran controladas por el Espíritu Santo a través de la crianza de sus hijos, a través de la sumisión a sus esposas, a través del amor a las esposas, a través de la sumisión a los esposos, a través de cómo tratamos a los empleados, a través de cómo nos sometemos a nuestro trabajo. Que cada una de estas enseñanzas, Señor, puedan tener impacto en nuestra vida, porque era tan necesario para ellos como creo que es más importante y necesario para nosotros en este mundo tan confundido en el que vivimos. Y Padre, oramos que a través de tu palabra podamos tener claridad, que podamos comprender y entender, Señor, tu diseño para la familia, para el trabajo, para cada una de las áreas a donde nos has puesto, a las áreas donde cada uno nos has designado por medio de los roles que nos has dado. Y que en obediencia a ti, Señor, podamos responder a tu llamado. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, hermanos, hace unos días comenzamos a estudiar desde el versículo 25 específicamente, así como lo acabamos de leer. Y solo para recordarles el hecho que en cada uno de estos versículos, o creo que hace más lógica cuando leemos cómo el apóstol viene desarrollando su idea, como primero entonces del versículo 22 al 24 habla las esposas y cuál es el rol divino que Dios les ha ordenado. La esposa entonces debe someterse a su marido. Luego al esposo del versículo 25, y mire qué largo, hermano, del versículo 25 al 33 básicamente, le está diciendo al marido que debe de amar a su esposa, algo que no es negociable, y ese es su deber y su responsabilidad delante de Dios. Y de hecho el pasaje le dice al marido cómo debe de amar a su esposa, por qué debe de amar a su esposa, la forma en que lo debe de hacer. Y luego, y que es de hecho lo que vamos a estudiar ahora, pero luego, como usted lo pudo leer ahí, note el pasaje pasa a decirle a los hijos cómo deben de comportarse. Está el pasaje estructurado a través de toda la familia. Hijos, ok, ahora esperamos que los hijos puedan someterse a sus padres, que puedan obedecer a los padres, que puedan honrar a sus padres. Pero se nos dice a los padres también cómo debemos de criar a nuestros hijos. No se nos deja ahí como, ay, vos cómo lo creas, sino que el pasaje nos dice claramente cómo hacerlo. Versículo 5 se nos dice también cómo debemos ser como empleados. Como empleados debemos de obedecer a nuestros amos terrenales con un corazón sencillo, no haciéndolo solo cuando nos están viendo, sino aún cuando no nos ven, ser buenos trabajadores. De la misma forma, también ellos como jefes deben de tratar a sus empleados en una forma digna. El pasaje básicamente se distribuye en esta forma.
Y creo que hay algo que es muy importante acá, y creo que vale la pena resaltarlo en medio de toda la idea aquí, en el versículo, en el versículo 5 y en el versículo 6, aunque está hablando a los siervos. Dice que lo que hemos de hacer debe de hacerse con temor, con temblor, con sencillez en nuestro corazón, como si se tratara de Cristo. No haciéndolo simplemente para que los hombres nos vean, sino porque genuinamente, mire el versículo 6, sino porque somos siervos de Cristo. Nuestro corazón entonces debe de estar siempre enfocado en estar cumpliendo la voluntad de Dios. Y creo que esa es la idea que domina todo esto, al menos contextualmente. Porque la esposa que no está sirviendo al ojo, que no solamente hace las cosas porque la están viendo o porque alguien está haciendo un escrutinio, no sirve para que los hombres vean y la aprueben, sino que lo hace en su corazón en humildad, entendiendo que es lo que Cristo demanda de ella. Y lo mismo aplica específicamente para el pasaje de ahora. El marido debe de amar a su mujer, no solamente cuando los hermanos ven, ay, qué bueno el hermano, cómo trata a su esposa. Porque ya les dije, en la iglesia es bien fácil, es bien bonito, y somos buenos cristianos, y buenos esposos, y buenas esposas, y los hijos son impecables. Entonces el pasaje no está tanto tratando con el hecho que nosotros deberíamos demostrar esto externamente, sino en realidad nuestro corazón debe de tener una actitud sencilla de corazón, entendiendo que si el hijo se somete a su padre, si el marido ama a su esposa, si la mujer se somete a su marido, si el empleado trabaja correctamente, no es para ellos, es para Cristo. Es primeramente para el Señor, y en un sentido podríamos decir, entonces, que el Señor es la motivación principal para poder obedecer esta serie de mandatos que están acá. Porque delante de los hombres, el show se nos puede acabar algún día, o el circo se nos puede acabar un día, pero cuando nuestro corazón verdaderamente está enfocado en adorar a Dios y principalmente entendiendo que este es un llamado que Dios hace, es más fácil poder vivir así. ¿Ok? Ahora la esposa no amó a su esposo, no se sometió a su esposo, no, su obediencia se vio defectuosa, pero esa esposa puede arrepentirse y decirle, Señor, no es por este, es por ti, y en obediencia entonces yo me someto al Señor y obedezco a mi marido. El marido puede un día no estar amando a su esposa perfectamente porque anda de mala, porque está enojado, porque se siente ofendido por algo de su esposa, pero al final del día o al día siguiente el esposo debe decir, Señor, una vez más, me someto a ti, tú me mandas a amar a mi esposa, entonces yo la voy a seguir amando y voy a dejar atrás mis sentimientos encontrados. Con el hijo debería ser lo mismo, y así se aplica para todo este pasaje, haciendo las cosas de corazón. Y estoy repitiendo esto porque si usted solo retrocede un par de versículos, allá atrásito, en el capítulo 5, siempre se nos está diciendo, versículo 18, que debemos de ser llenos del Espíritu Santo, que debemos de vivir en un sentido como en una esfera espiritual, y no estoy hablando que usted va a andar flotando, ¿verdad? No estoy hablando que usted ya no va a comer porque ahora es espíritu o es ángel, o que ya no va a tomar agua porque ahora es casi querubín, y no estoy hablando de eso. Estoy hablando que la vida espiritual se refleja, o la llenura del Espíritu Santo se refleja en diferentes áreas. Y acá en particular la idea entonces de la escritura es decirnos que en nuestras relaciones del día a día, que en las relaciones más íntimas,
en aquello que se vuelve nuestra vida, nosotros podemos mostrar esa llenura espiritual, podemos mostrarnos llenos del Espíritu Santo. No solo en la iglesia, sino en nuestras casas, en nuestros trabajos, porque no lo hacemos para los hombres, sino que lo hacemos para el Señor. Cuando usted comience a vivir, o cuando usted ha determinado comenzar a vivir su vida, ya no para agradar a los hombres o por el que dirán, sino que usted lo hace, bueno, quiero agradar al Señor, porque esto es lo que el Señor espera de mí, esto es lo que la Escritura me enseña, usted va a comenzar a vivir para Cristo. Y ya no le va a preocupar la opinión de los hombres. Y ahí es a donde el apóstol nos quiere llevar, a que nuestra vida práctica, que nuestra realidad, que nuestro día a día, constantemente, no importando la que sea el área que Dios nos ha designado o el rol que Dios nos ha otorgado, siendo esposos, esposas, hijos o empleados, no importa lo que estemos cumpliendo, siempre es para la gloria de Cristo. Y ese es básicamente el contexto de este pasaje que estamos estudiando. Entonces, la semana pasada estudiamos ahí en el versículo 25, si regresa ahí a la lectura. Entonces, del versículo 25, versículo 25 del capítulo 5, nosotros leíamos que primero ahí había un mandato y la forma de amar a nuestras esposas era en una forma sacrificial, o más bien el amor de Cristo fue sacrificial. El amor de Cristo por su iglesia demandaba sacrificio. Y del versículo 25 al versículo 27, lo que el pasaje está haciendo es presentándonos un ejemplo a los maridos. ¿Ok? Primero me va a poner el estándar más alto, y este estándar más alto es cómo Cristo hizo las cosas. Para que cuando yo pueda dimensionar o cuando yo pueda evaluar cómo Cristo actuó, que de hecho es lo mismo que hacen Filipenses, cuando yo pueda contemplar la obra perfecta de nuestro Señor, entonces yo puedo decir, si Cristo lo hizo, y Cristo es mi Señor, y Cristo es el ejemplo que yo debo de seguir, y si Él me ha dejado el camino trazado, ¿por qué yo no debería de seguir este camino? De hecho, es lo que hace en Filipenses. En Filipenses capítulo 2, versículo 5 al versículo 11, dice que nadie tenga un concepto más alto de sí mismo, sino que por el contrario seamos humildes y sirvamos a los demás, porque así lo hizo Cristo. En otras palabras, está diciendo Cristo nos dejó el camino a seguir. Él nos planteó el camino que nosotros tenemos que únicamente ir siguiendo sus pasos. Cuando usted es humilde, cuando usted pone primero a su hermano y no se pone usted solo, cuando usted sirve a los intereses de él o de ella, cuando usted es un servidor y no tiene su opinión como que usted fuera lo que más importara, entonces está siendo como Cristo. Por eso dice el pasaje, Cristo se humilló. ¿Cómo Dios puede venir a servir a los hombres? No tiene lógica, pero Cristo lo hizo. Y entonces Él es el ejemplo perfecto para que nosotros lo sigamos. En esa medida es lo mismo que este pasaje nos está enseñando con respecto al amor del marido por la mujer. Cristo amó a la iglesia en una forma sacrificial, entonces el marido debe de amar a su mujer en una forma sacrificial. Cristo, versículo 26, se entregó para santificar a su esposa, para haberla purificado. Entonces, Cristo nos deja esa muestra de que el amor del esposo debe de tener una intención pura con la esposa. Eso lo estudiamos la semana pasada o antepasada. En el versículo 26, versículo 27, veíamos que Cristo amó a la iglesia para perfeccionarla. Entonces, en un sentido, lo sacrificial, la intención de trabajar por ella y el perfeccionamiento de la iglesia dejan un camino para que el hombre pueda seguir atrás. Y el Señor nos dice, debes de amar a tu esposa en esta forma. Yo te he dejado el ejemplo, así que tú debes de hacerlo, o tú debes de seguir mis pasos. Recuerden,
Solo mire este versículo rápido. En el 5:1 se nos manda a imitar al Señor en todo. Ser imitadores de Dios porque somos sus hijos. Y andar en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Si soy entonces imitador de Cristo, como marido, debería entonces reflejar estas cualidades, o debería de estar mostrando estas cualidades. Y obviamente, esto es algo para toda la vida. No es algo que, ya amo a mi esposa, entonces hasta ahí murió. Sí, pero mañana también tengo que amar a mi esposa. Y las esposas se ponen difíciles, pero cuando la esposa está difícil, yo tengo que seguirla amando. Y estoy enojado con mi esposa, pero tengo que seguirla amando. Y eso es lo que este pasaje está diciendo. Creo que quizás sonó un poco raro cuando yo le dije que al hombre le toca más difícil, porque la sumisión de la esposa tiene que ser voluntaria. Pero la sumisión de la esposa es una respuesta al amor del esposo. Y eso es lo que este pasaje entonces nos va a enseñar. Entonces ahora, para terminar, vamos a estudiar del versículo 28 al versículo 33. Y básicamente hay tres convicciones sobre el matrimonio cristiano. Tres convicciones sobre el matrimonio cristiano para que reflejemos el control del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. ¿Cuáles son estas tres convicciones del matrimonio cristiano? Bueno, número uno, el Señor nos ha mandado, así directamente, como un mandamiento. La primera convicción que yo debo de tener es que es Dios mismo quien me manda a amar a mi esposa. Dios me manda a amar a mi esposa. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. Y yo debo estar convencido de eso. Esto tiene que ser algo que debe ser parte del ADN de aquel que se llama hombre, es que es marido de una sola mujer, como la Escritura lo enseña. Porque no puede andar amando a varias esposas, hermano. De hecho, es uno de los requisitos de los ancianos. Pero ese requisito de los ancianos no aplica únicamente para los ancianos o los diáconos, sino ser marido de una sola mujer es algo que la Escritura enseña que todos los creyentes deberíamos de ser. Hombres que nos dedicamos a nuestra esposa, que no somos dados a andar ahí, para no andar coqueteándonos con mujeres ni nada de eso, no andarse prestando ningún tipo de juego. Número dos, la forma en que debemos de amar a nuestras mujeres. Y mire qué precioso es esto, porque el versículo 28 y 29 nos dice cómo debo de amar a mi esposa. Así como te amas tú mismo. Porque tú te amas demasiado, hermano. Y yo me amo demasiado a mí mismo. Y entonces así yo debo de amar a mi esposa. Y el Señor me dice entonces que mi segunda convicción es, ok, tú te amas demasiado, Cristian, entonces tienes que amar a tu esposa, así como tú te amas. Y la tercera convicción ahí es que Dios nos ha dado el fundamento para poder amar a nuestras esposas. Y es una base teológica, básicamente. Porque el Señor dijo allá en el huerto, porque el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ese es un modelo divino. Fue Dios quien estableció este modelo divino. Amén. Eso vamos a estudiar. Dios mediante en 30 minutitos. Entonces, hermano, mire el versículo 28. Así también, entonces, los maridos
deben amar a sus mujeres. Nos tira directamente un mandamiento. ¿Por qué? Porque él dice, así también los maridos. Porque obviamente nos ha presentado el ejemplo de Cristo. Porque Cristo amó a la iglesia en una forma sacrificial. Porque Cristo se entregó por la iglesia. Porque Cristo deseaba su iglesia. Porque Cristo quiso perfeccionar a su iglesia. Porque Cristo activamente amó a su iglesia y se entregó y se humilló para que esa iglesia pudiese ser redimida. Es más, el Señor nos purificó, versículo 26. Nos purificó por medio de la palabra, nos ha presentado sin arruga, y le hice la broma, con botox, así bien estiradito, sin arruga, una iglesia perfecta, versículo 27, santa y sin mancha. Eso es todo lo que el Señor hace. Y entonces en el versículo 28 nos toca a nosotros. Así también entonces, o de la misma manera, los maridos deberían de estar amando a sus mujeres. En otras palabras, el marido tiene esa obligación, o la idea es que así también el marido es que delante de Dios, ese es el rol que Dios me ha otorgado. Mi rol no solo es ser hombre en mi casa y cuidar a mi esposa y a mi hijo, sino que yo debo de estar continuamente amando a mi esposa. Eso es lo mínimo que se espera del rol que Dios le ha otorgado a los hombres. Y note que digo que es lo mínimo que se espera. Que podamos ser maridos que amamos a nuestras mujeres. Y obviamente es el amor de Dios que en este pasaje nos está sirviendo como un ejemplo. Porque cuando usted piensa en el Evangelio, que es el ejemplo que el apóstol está usando, es, ok, Cristo estaba sentado, estaba gobernando en el trono de gloria, existiendo eternamente como Dios, estaba Padre, Hijo, Espíritu Santo en la eternidad perfectamente conviviendo. De hecho, Dios no tenía necesidad de la creación. Dios no necesita ninguna criatura para que lo alabe o lo exalte, porque Dios es exaltado en sí mismo. Pero Dios entonces decide descender a su creación, una creación pecaminosa, que se ha perdido en el pecado. Y cuando hablamos de la obra de Cristo por nosotros, parece que la evidencia de la Escritura es porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces es el amor de Dios el motivo o el motor que impulsó al Señor a venir por nosotros. En ese mismo sentido debería ser el amor que Dios me ha otorgado a mí por mi esposa, el que me debería de servir como un constante recordatorio, o debería ser mi motor, o debería ser mi motivación principal, que delante de Dios yo tengo un trabajo y es cuidar, proteger, respetar, preservar, alimentar, animar a mi esposa. Eso es lo que este pasaje me está diciendo. Siempre tengo que estar preocupado por amar a mi esposa. ¿Sabe por qué? Porque este versículo me dice, los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Porque la esposa es parte mía. O en su defecto, su esposa es parte suya. Esa es la unidad que la Escritura enseña. De hecho, por eso es que Primera de Corintios enseña que cuando un hombre se une con una ramera, ha quebrado el vínculo. Porque el hombre que se va con otra mujer, en un sentido, ha roto ese vínculo matrimonial. Y la analogía que Pablo usa es, ok,
Si mi esposa y yo somos uno, y Cristo y la iglesia son uno, si el creyente se une con una ramera, según el pasaje, es el equivalente a que un cristiano esté unido con las fuerzas del mal. No tienen congruencia, no pueden estar unidos de ninguna forma. Acá entonces el pasaje dice, el marido debe de amar a su esposa como a su mismo cuerpo. Es bien interesante que este pasaje parece sugerirnos algo que para nuestra cultura quizás no tiene mucha lógica. Y es que el amar, va a sonar como que es canción cursi, ¿verdad? Pero es que amar no es un sentimiento. Lo decíamos la semana pasada o antepasada. Amar no es un sentimiento, amar es una decisión que uno debe de tomar de estar amando a esta persona. Cristo, eso es lo que hizo. La iglesia no tenía nada que fuera digno de salvar. Los creyentes estábamos perdidos en nuestros deleites, en nuestros pecados. Cristo podría habernos visto como decir, no, yo, ¿por qué me voy a entregar por él? Pero él decide amarnos y decide voluntariamente entregarse, y el amor activo de Dios es el que nos transformó. Acá el mandato del versículo 28 entonces me está diciendo que como esposo yo debo y tengo la obligación de amar a mi esposa. Y cuando uno dice palabras como le gusta o no le gusta, sé que suena bien difícil. Pero el amor acá no es ese que se siente aquí. Yo ya les he hecho esta broma, que uno siente maripositas y se siente bien bonito en el estómago. Ay, cuando la ve, sentía esa cosa que no sabía de dónde estaba parado, hasta que lo engañaron. Y ya después ya no era tan bonito el sentimiento. Acá el amor es visto como un compromiso. El amor debe ser visto como una entrega, como un sacrificio, como cuidado, como preservación, como respeto. En otras palabras, usted elige amar. Y usted debe de elegir todos los días continuar amando a esa persona. Ese es el problema justamente con este mundo en el que vivimos. Que si me es incómodo, ya no te amo. Si es incómodo, si no se apega a mis intereses, ya no te amo, te hago para el otro lado, te empujo. Nuestros fines ya no se cruzan, nuestros caminos ya no se cruzan. Entonces, ¿sabes qué? Sí tengo amor por vos, pero en realidad tú no eres lo que me conviene. En el matrimonio, entonces el Señor dice, no, tú debes de amar y debes de decidir todos los días estar amando. ¿Sabe? Y hay algo acá también, quiero que lo pueda ver. Si usted lee el versículo, maridos, déjeme sugerirle ahí una palabra, maridos, tú debes de estar amando siempre a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Recuerda que cuando Pablo escribe esto, pasaba algo en la sociedad, y es que los padres arreglaban los matrimonios. ¿Se acuerda de esa práctica? De esas prácticas que solo hemos visto en películas, como el señor Darcy. ¿Cómo se llama la película? Juicio y prejuicio, ¿cómo es? Orgullo y prejuicio, y que entonces te voy a casar con el que tiene pisto para que saquemos la casa adelante, y te voy a casar con el hijo de alguien, del magnate de la colonia. Eso, ¿sabe? Eso fue una práctica histórica. A través de todas las edades se hizo esto. De hecho, esta idea romántica del amor que tenemos es algo nuevo, de que uno dice, pues yo voy a elegir con quién me caso. Y normalmente esa decisión a veces es un poco errada. Dicen que los papás saben mejor que uno. Pero el detalle es que cuando el apóstol está diciendo esto, era muy común que habían matrimonios arreglados. Y entonces estaba pasando que cuando no era conveniente financieramente, o cuando no era conveniente
tener a esa persona en la familia, entonces ellos decían, bueno, quizás no me conviene saquen, quítenlo de aquí, vamos a separarlo de la familia. Este es un mal yerno, o este es un mal familiar. La gente no creo que anduviese pensando así como ahora, ¿con quién me voy a casar? ¿A quién voy a elegir? Porque era una tradición, era parte de la cultura, a donde las familias ponían a sus hijas con alguien de la sociedad, lo ponían según los beneficios. Incluso habían personas que vendían a sus hijos por unas monedas como esclavos. Y siempre tenía la intención de sacar un beneficio por tierra, por cuestiones religiosas, por influencias, por poder. Pablo acá entonces dice, ¿sabes qué? Tú debes de amar a tu esposa, porque ese es el rol que Dios te ha otorgado. Tú debes de amar a tu esposa, porque eso es lo que el Señor te ha dado. No importaba o no importa lo que tu esposa sea, si tú estás casado con ella, esa es la esposa que el Señor te dio. Al pastor John Piper, alguien le hizo esta pregunta: pastor, ¿cómo sé si estoy casado con la mujer indicada? Y la respuesta es: porque Dios aborrece el divorcio. Porque si te vas con otra, estás en pecado delante de Dios. Significa que con la que te casaste, esa es la persona con la cual tienes que estar. Y en la pregunta parece, me da la impresión, yo estoy un poco metido, me da la impresión que la persona que se la hizo quizás estaba buscando una forma de decir, quizás yo me equivoqué porque mi matrimonio es difícil, y entonces quizás la Biblia me permite hacerme para un lado, o tal vez el pastor me aconseja cómo separarme de esta mujer sin pecar. Pero la respuesta del pastor fue bien interesante. Con la que te casaste, esa es la que Dios tenía para ti. Eso es lo que el apóstol está diciendo acá. Estas personas probablemente, otra vez en su contexto, no se conocían. Se le otorgaba a un hombre casarse con una mujer por las razones que fuesen. Y esta persona tenía que voluntariamente hacer trabajar este matrimonio para sacar adelante las cosas. Y eventualmente, siempre uno ha escuchado estas cosas o lo ha leído, pero terminaron siendo enamorados y genuinamente se amaban. No por un sentimiento que, de hecho, ese sentimiento desaparece según los estudios, porque el amor o el sentimiento romántico, erótico, es como una droga que pasa después de no sé cuánto tiempo, y después está la realidad con la que vivimos. Se acabó el romanticismo. Y si no, usted que tiene más años de casado que yo, lo sabe, ¿no? Se acaba. Simplemente se acaba. Nosotros teníamos una conocida y hablaba con mi esposa y le decía, mira, y para la boda, y me voy a preparar para esto, y la cena, y bien emocionada, ¿eh? Y cuando ella me contó, yo le dije, pobrecita, no sabe lo que le espera después. No, no es que el matrimonio sea feo, pero es que el matrimonio o el acto de la boda en sí no es el matrimonio. Esa fiesta preciosa en la cual usted puede empeñar todo, donde, o casi todo, o en su defecto, no tenía nada y se casó solo con la cédula viejita que tenía de allá de los 80. Se presentaron a la alcaldía y los casó el alcalde y se acabó. Ajá, era matrimonio, como 500 casándose al mismo tiempo. Y la luna de miel era, vaya, voy a trabajar, vos andate a trabajar y nos vemos después. Nada lo prepara a uno para estar en esa casa después. Porque uno no sabe qué esperar. Nunca ha estado casado, obviamente. Ahora imagínense, nosotros escogimos a nuestras esposas y nuestras esposas nos escogieron a nosotros. En un sentido, usted tomó la decisión
Pero acá en este contexto las personas no se decidían o no tenían normalmente la opción de poder decidir con esta mujer o con este hombre me quiero casar, sino que comúnmente eran por un arreglo. Y es a esta gente a la que Pablo le está diciendo, marido, tú debes de amar a tu mujer, porque Cristo voluntariamente y gozosamente amó a su esposa. En la misma forma tú puedes amar a tu mujer en una forma sacrificial. Y hemos romantizado el amor, hemos convertido el amor en algo tan superficial. Se lo decía al inicio, a Primera de Corintios, nos dice que el amor es sufrido, que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo sufre. Ese no es ese amor romántico que Disney nos ha vendido, el amor de las princesas y los príncipes. ¿Y cómo sacan películas con eso? Un montón de películas enseñándole unas expectativas bien reales a la gente. Miren cómo entonces dice el pasaje. Marido, versículo 28, así también tú debes de amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Pero debes de amarla como si ella fuera parte de tu mismo cuerpo, porque de hecho ella es parte de tu mismo cuerpo. Cristo se entregó por la iglesia y él no lo pensó dos veces porque él vio su esposa en la iglesia. El marido debe de entonces entender de que Dios le ha dado ese rol en el cual él debe de amar a su esposa en la misma medida como que si fuera su propio cuerpo. Y mire lo que dice, cómo termina. Porque el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Está diciendo, ustedes son una unidad, son una sola cosa. Yo voy a hacer una pregunta. Espero que tenga una respuesta positiva. Todos nos bañamos, ¿verdad? Todos los días. Amén. Se espera que se bañen. La pregunta es, ¿por qué se bañan? ¿Por qué? Quiero estar limpio. ¿Por qué más? Para no echar ahí mal olor. Por maña. Porque me sobra el agua. Pregunta. ¿Por qué cuando usted está enfermo toma medicina, por ejemplo? Porque se siente mal. Usted toma medicina porque le duele su cuerpecito. Entonces la medicina es para quitarle el dolor, para sanarse, porque usted se ama a usted mismo. Usted se baña, se viste, se peina, se maquilla, compra su ropita y quiere andar combinado. Y bueno, algunos nos combinamos, otros no. Mi esposa dice que parezco caja fuerte a veces, pero el detalle es que nosotros hacemos esto por nuestro bienestar, ¿no? Porque comemos, porque hace ejercicio, porque se cuida. ¿Por qué usted todas las mañanas entonces va a caminar o en las noches va a trotar o por qué hace pesas o por qué cuida su dieta? No, es que quiero cuidarme el cuerpecito, pues sí, porque me voy a enfermar. ¿Por qué? Porque usted se ama a usted mismo. Y el punto de Pablo entonces es que yo debo de cuidar a mi esposa, así como yo me estoy cuidando a mí mismo. Yo cuido a mi esposa porque estoy curioso. En un sentido, yo me amo. Yo diría, nos amamos demasiado a nosotros mismos. Y entonces la escritura que entiende que usted se ama demasiado a usted mismo, le está diciendo, así justo como vos te amás, así tenés que amar a la persona con la cual estás casado. Porque el que ama a su mujer, termina el versículo 28, el que ama a su mujer, a sí mismo
se ama, porque aquel que está amando continuamente a su esposa, a sí mismo se está demostrando el amor, dice una escritora. Esto muestra el nivel más íntimo de conexión, la singularidad a donde dos personas se convierten en una sola. Y ese es el mandato que nos da ahí la escritura. Ok, Cristo amó a la iglesia, entonces ahora tu esposo ve y ama a tu esposa. ¿Cómo? Así como tú te amas, tú mismo, tú solo, tú solito. Ahora en el versículo 29, en el versículo 30, número 2, nos va a decir la forma en cómo debemos de estar amando a nuestras esposas. Y de hecho, es una explicación de lo último que acaba de decir, fíjese. Porque nunca nadie, dice ahí, porque casi podríamos decir, nunca nadie jamás ha aborrecido su propia carne, sino que por el contrario, estamos sustentando nuestra propia carne, cuidamos nuestra propia carne en la misma forma en la que Cristo lo ha hecho con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Acá estos versículos básicamente nos están explicando cuál es la forma en la cual debemos de amar a nuestra esposa. Y es como una explicación de lo que acaba de decir. Fíjese, en el versículo 28 termina diciendo, bueno, cuando tú amas a tu mujer, tú mismo te amas. Ahora te lo explico. ¿Por qué te amas tú mismo? Porque nunca nadie jamás se ha odiado a sí mismo, dice el apóstol. Entonces, si tú no te puedes odiar, ¿cómo es posible que puedas odiar a tu esposa, que es parte tuya? O que son una unidad, o que están juntos. Nunca nadie ha tenido aversión a sí mismo hasta el punto que se olvida de sí mismo, que se abandona, que se entrega a la muerte, a menos que la persona tenga en realidad un problema ya médicamente, voy a ocupar esa palabra porque tengo mis problemas con los términos psicológicos, pero médicamente esté comprobado que esa persona tiene un serio problema de depresión o algo así. Caso contrario, la Biblia enseña que nosotros nos amamos demasiado nosotros mismos. Y eso es lo que Pablo está destacando acá. El marido se cuida, se sustenta a sí mismo, porque nadie se aborrece a sí mismo, sino que se da de comer, se alimenta, se cuida, se pone sus perfumes, sus óleos, así como Cristo lo hizo con la iglesia, de modo que esa misma forma debería ser en la que nosotros estamos amando a nuestras esposas. Y mira, hermano, quiero que lo piensen de esta forma. No es cierto que, piense prácticamente, cuando nos discutimos con nuestras esposas o con nuestros esposos o con nuestros hijos o con alguien en la familia, es porque normalmente nosotros tenemos nuestro punto de vista y nuestra opinión. Y no es cierto que cuando eso pasa, nosotros creemos que nuestra opinión es más importante que la del otro. Es que vos no tenés razón. ¿Cómo no? Te digo que sí. Y se oye esa plática. Vos no tenés razón. Yo tengo la razón. Es que vos pensás que solo vos sabés. Es que vos pensás que solo vos sabés. Eso se llama egocentrismo. Significa que usted cree que su opinión es más alta. Entonces, acá el pasaje está diciendo que yo me estimo demasiado a mí mismo. Y que si yo me estimo demasiado y que si tengo mi opinión tan importante sobre quién yo soy, en esa misma medida yo debería de tener la opinión de mi esposa en particular en este contexto. En Mateo 22, mire cómo el Señor nos enseña esto. En Mateo 22, el primero del Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Mateo 22.
En Mateo 22, por ejemplo, nos dice el Señor, versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Estas son palabras de Jesús. Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, o está diciendo, este es el mandamiento sobre todos los mandamientos, es el amor que debes de tener o tu devoción con todo tu ser hacia el Señor tu Dios. Y el segundo es igual. Debes de amar a tu prójimo como tú mismo te amas. Jesús no está pensando acá en, bueno, quizás este no tiene autoestima, entonces yo no le puedo decir eso. Jesús no está pensando eso. Jesús está asumiendo de que el amor egocéntrico que el ser humano tiene por sí mismo es demasiado grande. Y entonces cuando yo amo a alguien, mi amor debería ser en una forma tan grande que es similar como yo me estoy amando a mí mismo activamente todos los días, en todo tiempo, al punto que pienso que solo lo que yo digo, que solo lo que yo pienso es lo más interesante o lo más importante. Y así es como la Escritura nos percibe. Como que somos tan ensimismados, como que nuestro propio pecado nos hace únicamente pensar en nosotros mismos. Y cuando entonces el amor es manifiesto, es cuando estoy pensando en el otro, así como siempre estoy pensando en mí. Producto de la caída, nosotros pusimos al yo en primer lugar. Somos egocéntricos por naturaleza. Por naturaleza nos gusta la adulación. Dejamos fuera aquel que no sea como nosotros, que no piense como nosotros, que no tenga nada que decir que sea como lo de nosotros, porque nos amamos demasiado a nosotros mismos. ¿Sabe? Nos amamos tanto a nosotros mismos que es inconcebible, por ejemplo, recibir una crítica, porque Dios guarde el que nos critica. Mira, hermano Cristo, ¿qué te pasa? Soy el hermano Cristo. Chulada. Pero, ¿y qué tal que lo critiquen a usted, hermano? No, hermano, estás equivocado. ¿Cómo voy a estar equivocado? Hermano, estás equivocado. Pero, y ahí va el ego, como que cuente vara, por arriba. Es tan fácil amarnos, ¿sabes? Nos amamos tanto que cuando la Escritura dice que somos pecadores por naturaleza, nos cuesta entender eso. Yo, pecador, yo. Pero si yo soy tan bueno, yo ayudo a mi vecino. Yo no le soy infiel a mi esposa. Yo le doy de comer a los pobres. Y yo hago esto. Y yo no tomo. Y yo no fumo. Y comenzamos a armar todos estos conceptos. Como que si eso fuese sinónimo de que somos buenos. Cuando la Escritura en realidad dice que por naturaleza somos corruptos. Que nuestro corazón está tan corrupto que únicamente tenemos la capacidad de amarnos a nosotros mismos y por lo tanto no podemos naturalmente amar a Dios. Entonces cuando alguien nos dice que somos pecadores, ¿cómo te atreves a decirme pecador? Es más, yo si les digo ahorita pecadores a todos, yo sé que me van a apedrear. No, broma. Pero nos amamos demasiado. Y la Escritura dice, bueno, tú debes de amar a tu esposa, así como tú te amas. Tú te amas demasiado. En esa misma medida o en ese mismo nivel deberías siempre estar amando a tu esposa. Mire cómo sigue este versículo, se regresa ahí a Efesios. Dice, nunca nadie ha aborrecido su propia carne, porque tú no te detestas a ti mismo.
Y usted podrá estar pensando, ¿y qué tal de aquellos que llegan al punto de cometer el suicidio, por ejemplo? Esa es una objeción que la gente tiene. Y yo siempre digo, bueno, el que comete suicidio puede ser por dos causas. Porque químicamente, médicamente, hay una razón. Esa persona ha tenido un problema con su química corporal, al punto que la depresión le llevó a hacer eso. Y el otro es porque se amaba demasiado a sí mismo. Se amaba tanto que él no podía verse sufrir a sí mismo. Se amaba tanto que él era tan precioso para atravesar una situación difícil. Entonces, como él era más importante, dijo, bueno, entonces me quito la vida, así ya no sigo en este sufrimiento. Eso únicamente demuestra el amor propio que tenemos. Que no hayamos cómo, pero para protegernos, las personas llegan hasta ese punto. Entonces, la Escritura asume que yo me amo demasiado, que nos amamos tanto. Miren cómo lo explican. Nadie se aborrece a sí mismo, sino por el contrario, versículo 29 que dice, ¿qué hacemos? La sustentamos y lo cuidamos. Nos sustentamos a nosotros mismos y nos cuidamos. Fíjense, esto es bien interesante. Cristo sustenta a la iglesia. Eso es lo que la Biblia enseña. Pero ¿qué significa sustentar en este pasaje? Bueno, en este pasaje sustentar, así como Cristo sustenta o cuida a la iglesia, significa que Cristo está cuidando a su pueblo. En otras palabras, sustentar es cuidar. Sustentar es ayudar. Sustentar es proveer para la maduración de esta persona. Sustentar es cuidar a alguien hasta el punto que usted lo está creando como que fuera un niño. Sustentar significa soportar y tener la paciencia suficiente para ver únicamente por su vida, por su salud, por su bienestar y porque todas las situaciones sean positivas y no adversas en la vida. Eso dice que hace Cristo por la iglesia, ¿sí? Acá en este pasaje, entonces, nos está diciendo exactamente lo mismo con respecto del marido sobre su esposa. En otras palabras, el marido debería de estar cuidando, ayudando, soportando, alimentándole, dándole todo lo necesario o lo posible en sus capacidades para que su esposa esté bien. Eso es parte de ese amor que el esposo debería estar mostrando por su esposa. Y no solo dice que debería sustentarla, sino que también, que dice ahí el versículo, no solo la sustenta, sino que también la cuida, así como Cristo ha cuidado o ha hecho con la iglesia. ¿A qué se refiere con este cuidado? Bueno, este es más interesante. Porque cuidar puede ser sinónimo de amar constantemente, consolar constantemente, o es la idea de que esta persona está enferma. Usted está ahí encima como una madre, dándole amor, cuidándole, criándole, sacando adelante. Está hablando de un amor dulce, de un amor cuidadoso, de un amor intencionado. Básicamente es alguien que se ocupa físicamente por el cuidado, no solo físico, sino también emocional de su esposa. Porque no es cierto que Cristo no solamente nos salva, Cristo salva a la iglesia, nos ha salvado físicamente en un sentido. Nuestros cuerpos van a ser redimidos, hemos sido redimidos, seremos transformados en lo que enseña Pablo. Pero el Señor no solo nos libera o salva nuestros cuerpos, sino que el Señor nos madura, nos enseña, nos santifica, nos hace crecer en la vida cristiana. Esa es exactamente la misma idea que acá se está hablando del trabajo que el esposo cristiano o el esposo piadoso cristiano debería de estar haciendo con su esposa. Debe estar siempre amándola, debe de darle
el lugar como que si fuese sí mismo, no la puede aborrecer o es ilógico que la aborrezca. Por el contrario, debería estar cuidando, ayudando, amando, proveyendo para sus necesidades. Y un comentarista dice, y este es un punto muy válido, que los hombres por naturaleza somos bruscos, somos toscos. Amén. O no amén. Amén a los hombres. Por naturaleza somos bruscos, somos toscos. Y dice este comentarista, muchas veces, dice, cuando mi esposa me ha hecho comentarios muy sensibles, yo no los entiendo. Pero me doy cuenta que cuando menosprecio la emoción de mi esposa, no la estoy cuidando. Porque Cristo está interesado en las emociones de la iglesia, sería la analogía. Por lo tanto, el esposo no solo puede estar interesado en el bienestar físico de su esposa, sino que debe de estar mimando y animando su parte emocional. Y termina diciendo ahí, así como Cristo lo hace con la iglesia. Si usted nota, la analogía está muy clara. Cristo cuida, alimenta, vela, ama, está activamente haciendo todo por la iglesia. Y ese es el mismo modelo que el marido debería de estar siguiendo. Porque somos miembros de su cuerpo, carne de su carne y de sus huesos. La idea es, ya no somos dos, sino que somos uno solo. Somos una unidad. Ya no debemos de andar desperdigados, tú por tus intereses, yo por los míos, sino que deberíamos de tener los mismos intereses. Somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Número 3, termino con esto. La escritura nos enseña un fundamento o hay una razón de fondo para amar a nuestras esposas de esta forma. Y de hecho creo que está anclado en la misma revelación. Si usted lee el versículo ahí, dice, versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de la iglesia y de Cristo, o de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. El apóstol entonces nos lleva a una razón teológica para el amor de nuestras esposas. Pregunto, ¿a dónde dice la Biblia? Por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. ¿A dónde lo dice? En Génesis. Esto se remonta a la creación. El propósito, entonces, o más bien la razón o cuál es el fundamento por el cual Dios ha diseñado el matrimonio, está anclado en la creación misma. Si usted se va a Génesis, solo lo leemos ahí rápido, en Génesis 2. Cuando el Señor creó los cielos y la tierra, literalmente en 7 días, así como días de 24 horas, cuando el Señor creó los cielos y la tierra, el Señor hizo todas las cosas en el huerto del Edén, puso al hombre a trabajar ahí, y el hombre entonces estaba solo. El hombre estaba abandonado y estaba solito trabajando. Estaba, según el versículo 15 de Génesis 2:15, el hombre estaba ahí guardando el huerto, era el administrador de una gran finca y la labraba, trabajaba. Ese era el trabajo divino que Dios le ordenó en la creación. Y el Señor entonces le dice qué es lo que puede hacer, qué es lo que puede ver. Pero mire qué precioso el Señor. Mas Yahweh dice, no es bueno que el hombre esté solo. No es buena idea
creo que necesita a alguien a su lado. Y él le va a decir, mire la que tiene a su lado. Mire la que está a la par suya. No es bueno que esté solo. Voy a poner a alguien que sea un complemento perfecto para él. Jehová Dios pues formó de la tierra todas las bestias, todas las aves, y las trajo a Adán para que viera cómo habría de llamarse. Y note, y Adán siguió ahí trabajando. Y termina la narrativa en el versículo 20 diciendo, pero para Adán no había alguien que fuera su compañero, no había una ayuda perfecta para él que le ayudase en las labores administrativas del huerto. Entonces, Jehová Dios hizo caer en un sueño profundo a Adán. Y mientras éste estaba dormido, tomó de una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo a la mujer y la trajo hacia el hombre. Entonces Adán dice o dijo, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. Y miren, acá está esa declaración. Así que, de manera que, o por lo tanto, el hombre va a dejar a su padre y a su madre y deberá unirse a su mujer. Y ahora ellos se convertirán en una sola cosa o serán una unidad. En otras palabras, Pablo lo que nos está citando es que en la creación Dios puso el fundamento para la familia cristiana. Y en el fundamento que Dios estableció a través del orden de la creación, bueno, primero es obvio y lógico que el matrimonio es entre un hombre y una mujer y no existe otro tipo de matrimonio, ningún otro tipo de unión, porque así lo diseñó el Señor. Número dos, el detalle es que el hombre debe de amar a su mujer y se debe unir a ella para convertirse en una sola cosa. Y Pablo está apelando a ese principio. En otras palabras, el fundamento del matrimonio o el fundamento de la razón por la cual el hombre debe de amar a su mujer, cuidar a su mujer y permanecer con su mujer es porque así lo diseñó Dios. Porque fue el Señor mismo quien en la creación ancló eso. Nos diseñó para vivir en unidad, para vivir juntos, para vivir codependientes en confianza mutua, sin ningún tipo de vergüenzas. Esto es la ilustración que Pablo ocupa con respecto a la iglesia en Cristo. Luego Jesús dice exactamente lo mismo en Mateo 19. Si se va ahí a Mateo 19, lo único que nuestro Señor hace es retomar el mismo principio de la creación. Se le acercan a Jesús diciéndole, Señor, ¿y es lícito que la gente se divorcie? Y dice el pasaje, el Señor sabiendo que eran duros de corazón y sabiendo que se lo querían engañar, el Señor les va a decir, bueno, ustedes se quieren divorciar y Moisés les dejó hacer eso. Pero Jesús les dice, pero yo les voy a decir cómo es el asunto. Y dice ahí en el 19, entonces, versículo 4, el Señor les respondió y les dijo, fíjense, ¿acaso no habéis leído que el que los hizo en el principio, varón y hembra los hizo? En otras palabras, Jesús está citando el Génesis. Jesús está dándole la autoridad al origen del Génesis. Y Jesús está únicamente reafirmando lo que ya ha sido dicho. ¿Acaso no habéis leído que varón y hembra los creó? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre. Y ahora se va a unir a su mujer y ahora ellos se convertirán en una sola carne. Y mire cómo Jesús explica esto. Así que ya no son dos. Esa es la idea del matrimonio. Ya no son dos. No sos tú y yo o lo tuyo y lo mío, sino son una sola cosa.
sino una sola carne, dice Jesús. Por tanto, lo que Dios juntó, que el hombre no intente separarlo. Y ahí ellos dicen, bueno, pero es que Moisés nos dejó divorciarnos, y estos pecadores se querían divorciar por cualquier cosa. La tradición dice que si quemaban un pan, esta mujer no sirve, divorciamos. Que le lavaba mal la ropa y quedaba secada en sombra, y así medio de onda, me voy a divorciar de esta mujer, no puede lavar ropa. Si huelía a rockero, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesús toma el principio del Éxodo, del Génesis, toma el principio y el orden de la creación, y Jesús explica y aplica para los que estaban preguntándoles, que les dice, entiendan, es que separar algo que Dios ha unido, o sea, hay un matrimonio que es una unión que Dios ha bendecido, no tiene lógica que estén pensando cada quien por lo suyo. Porque cada uno debería de cuidarse mutuamente. El principio que Pablo está enseñando es que el hombre se ama tanto a sí mismo que así debe de amar a su mujer. Entonces significa que el marido para amar debe de aprender a ser humilde. Que el marido para amar a su esposa debe bajarse a sí mismo y entender que él se ama demasiado y así debe de estar amando a la esposa que tiene a su lado. John Stott es un comentarista y dice, en este pasaje, el apóstol Pablo hace una analogía de la relación marital con un hermoso modelo de la unión entre Cristo y la iglesia. Cuando nosotros lo vemos a la luz de Cristo y la iglesia, entendemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, es una nueva humanidad, y eso es lo que él está desarrollando en este pasaje. Sin embargo, se presenta a la esposa como una esposa perfecta, una esposa gloriosa, y en esta misma forma debemos de ver el matrimonio, porque esto es exactamente lo que el apóstol nos está presentando, que así como el hombre, o el hombre es el equivalente a Cristo en esta analogía, y la esposa es el equivalente a la iglesia. Este pasaje, hermanos, es muy precioso y termina diciendo, básicamente ahí en Efesios, y terminamos con esto. Él termina diciendo, este es un misterio muy grande, dice Pablo, pero yo estoy hablando con respecto a Cristo y a la iglesia. Y ahora hace un resumen y vuelve a repetir lo que ya nos dijo. Así que cada uno de ustedes, hombres, dedíquese a amar a su mujer, porque ustedes ya se aman, ustedes solos. Y entonces, mujeres, ustedes respeten a su marido. Recuerda, hermano, que las motivaciones de estos pasajes o el corazón correcto de esto es nuestra obediencia al Señor. Yo debo de amar a mi esposa en obediencia al Señor, debo de procurar el bien de mi esposa en obediencia al Señor, pero acto seguido es que yo debo de, primero amo a Dios y luego amo a mi esposa. Esa es básicamente la analogía que este pasaje nos está diciendo. Ahora entiendo que para alguien que no haya nacido de nuevo, esto probablemente no tenga lógica. Para un incrédulo esto, ¿y por qué? Así como me dijo alguien que él tenía en la meta de su vida tener 50 esposas, así como su tío había tenido como 50 esposas. Esa es una mente no regenerada. Esa es una mente que necesita el evangelio y necesita entender la grandeza que Dios ha depositado en la figura del matrimonio. Y no hay otra forma de poderlo entender si nosotros no nos sometemos al Señor, si no nos sometemos a lo que la Escritura enseña. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias por lo que ella nos dice, por cómo este pasaje nos recuerda, Señor,
Primero, del grande amor que Cristo derramó por su iglesia y cómo el hombre debe de imitar ese grande amor. Cómo el hombre debe de responder en obediencia a ti. Y cómo debemos de amar a nuestras esposas, así como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Señor, si hacemos estas cosas, por lo menos el esposo está haciendo lo que se espera, está haciendo las cosas para tu gloria y está cumpliendo el deber que tú le has otorgado. Ayúdanos, Señor, a los que somos esposos o aquellos que en un futuro serán esposos o aquellos que tienen años de ser esposos, Señor, a que puedan reflejar tu amor, que puedan amar en la misma medida en que tú has amado, y eso significa muchas veces poner a nuestras esposas primero, a bajar nuestros intereses, a bajar nuestras propias agendas, a ser humildes y, como Pedro enseña, a no ser ásperos con ellas, sabiendo, Señor, que nuestras esposas y las mujeres son coherederas de la gracia y tu palabra enseña que son vasos más frágiles. Ayúdanos, Señor, a poder cumplir esto. Ayúdanos a través de tu gracia a poderlo cumplir, no como un requisito de la ley, sino como algo que por gracia nace en nuestro corazón, producto de la obediencia. Te damos gracias por este tiempo, te alabamos, te bendecimos y te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén.